Máscara del alma. Escrito por Betty Jesse. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 25. La marca del dragón. La agente Rachel Grant, Anthony y la detective Ava Flynn se reunieron nuevamente en el bar para discutir el caso. El ambiente estaba cargado de murmullos, vasos tintineando y luces tenues que daban al lugar un aire clandestino. ¿Por qué no hablaste del segundo móvil de Elisa en las investigaciones anteriores?, preguntó Grant, con el ceño fruncido y un tono que rozaba la acusación. Anthony bebió un sorbo de su copa antes de responder. Porque no lo sabía. Hace unos días Elisa me invitó a una cerveza en este mismo bar y ahí lo descubrí. Flynn lo miró con escepticismo. ¿Cómo?, preguntó, inclinándose hacia él. Anthony bajó la voz. Ya les había dicho. Elisa recibió una llamada a ese número. Se apartó de mí y comenzó a hablar con su amiga francesa. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, interrumpido solo por la música suave que sonaba de fondo. Ava se levantó de la mesa para dirigirse al baño, pero en el estrecho pasillo se topó con el bartender. Un hombre alto, fornido, de cabello oscuro que le bloqueaba el paso con un gesto apenas perceptible. Flynn lo miró con detenimiento. Su rostro se le hizo vagamente familiar, pero lo que realmente le heló la sangre fue el tatuaje que adornaba su mano izquierda. Un dragón enroscado, de escamas brillantes y ojos rojos, que parecía vibrar con cada movimiento en sus dedos. La detective no dijo nada, pero aquella imagen se grabó en su memoria. En ese mismo instante, Rachel sintió su teléfono vibrar sobre la mesa. Lo tomó con cierta desgana, hasta que leyó el mensaje en la pantalla. Bonita chaqueta azul, te queda bien para una noche en el bar. Recuerda, siempre estoy cerca. Un escalofrío le recorrió la espalda. El remitente estaba enmascarado. En la pantalla no aparecía ningún número reconocible, solo una secuencia extraña de símbolos imposibles de rastrear. Lo más inquietante era el detalle del mensaje. Rachel llevaba puesta su chaqueta azul, la misma que solo alguien observándola en ese momento podría describir. Alzó la mirada de inmediato, instintivamente, como si esperara encontrar entre las sombras a la persona a la que vigilaba. El bartender pasó junto a ella unos segundos después y Rachel no pudo evitar pensar que aquel hombre era más que un simple empleado del bar. Su intuición le gritaba que estaba involucrado, y la confirmación llegó rápido. Él mismo había sido quien le pasó la información a Elisa sobre el paradero de Anthony. Ahora, además, Rachel comenzaba a recibir amenazas directas. En otro lugar, lejos de allí, Elisa se encontraba en su habitación, iluminada únicamente por su pantalla de su teléfono. Una sonrisa maliciosa curvaba sus labios. Había logrado asustar a Rachel, lo cual era apenas el primer paso. Su plan seguía en marcha, pero sabía que no podía confiarse. Aún quedaban cabos sueltos que debía atar para asegurarse de que su secreto permaneciera enterrado. De vuelta en el bar, Flynn regresó a la mesa con expresión seria. Notó de inmediato la palidez de Grant. ¿Ocurre algo, Rachel? ¿Te sientes bien?, preguntó Flynn con su voz cargada de sincera preocupación. Sí, estoy bien, respondió Rachel, esforzándose por sonar firme mientras escondía el teléfono en su bolso. No pasa nada. Anthony no quedó convencido. La miraba de reojo inquieto, como si temiera que en cualquier momento algo fuera a estallar. Flynn retomó el hilo de la conversación, con la mente todavía en el pasillo y en el extraño encuentro con el bartender. Rachel, ¿tienes la descripción del tatuaje del mesero que estuvo en la fiesta de Neil y en la boda? La agente asintió. Abrió sus apuntes y leyó con calma, aunque por dentro aún le temblaban las manos. Es un dragón enroscado en la mano izquierda con escamas brillantes y ojos rojos. La detective sintió que la confirmación le atravesaba el pecho.
Es él, dijo con convicción. El mismo hombre. En ese preciso instante, el bartender regresó a la mesa. Dejó un par de vasos con movimientos deliberadamente pausados, demasiado lentos, como si quisiera hacerse notar. Luego levantó la mirada. Rachel lo observó. El dragón tatuado parecía arder bajo la tenue luz del bar. Anthony palideció. Sus labios se entreabrieron y el color desapareció de su rostro. Ese hombre, murmuró casi sin voz. Es el mesero que le apuntó a Candy con la pistola en la cabeza. El aire se volvió pesado, cargado de tensión. Rachel tensó la mandíbula, con la mano rozando la funda de su arma bajo la mesa. Ava Flynn no despegó la mirada del bartender y comprendió de inmediato. Tenemos que movernos, dijo Grant con un tono seco y decidido. Ya no hay vuelta atrás. El bartender sonrió apenas, como si supiera que lo habían reconocido, y dio media vuelta hasta la barra. La calma del bar se desmoronó en un instante. Ya no era un lugar neutral, sino una trampa a punto de cerrarse. Y con eso, la calma del bar se desmoronó en un segundo. El hombre intentó huir, pero la detective Flynn y la agente Grant reaccionaron de inmediato. Se levantaron de la mesa con sus armas en mano y salieron tras él mientras Anthony se quedaba paralizado en su asiento, incapaz de reaccionar. El bartender cruzó la puerta y se lanzó a correr por las calles húmedas y oscuras de la ciudad. Las luces de neón parpadeaban sobre los charcos y sus pasos resonaban con fuerza en el silencio de la noche. Rachel y Ava no tardaron en pedir refuerzos. Pierce, Foster, necesitamos apoyo inmediato, informó Rachel por el comunicador, sin dejar de correr. La persecución se volvió frenética. El sospechoso giraba por callejones estrechos y trataba de perderse en el tráfico, pero las agentes lo seguían de cerca, decididas a no dejarlo escapar. A medida que avanzaban, otras patrullas comenzaron a unirse a la persecución, bloqueando las salidas y estrechando el cerco. Finalmente, en una esquina sin salida, el hombre fue acorralado. Los policías lo rodearon con armas desenfundadas. Respiraba con dificultad, jadeando, mientras el dragón tatuado en su mano izquierda parecía retorcerse bajo la luz intermitente de las sirenas. La agente Grant avanzó unos pasos, sin apartar el arma de él. Se acabó. Estás bajo arresto. La detective Flynn y Rachel llevaron al bartender a la estación de policía para investigarlo. Lo trasladaron a una sala de interrogatorios y comenzaron a hacerle preguntas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Grant. Bobby, respondió sin dejar de mirar a la gente. ¿Conoces a Neil Ligan?, preguntó la detective Flynn. El bartender asintió nerviosamente. ¿Sí? Lo conozco. Vino al bar varias veces. ¿Y qué sabes de él?, inquirió la agente Grant. El hombre dudó antes de responder. No sé mucho. Solo sé que es un hombre rico y poderoso. Siempre deja muy buenas propinas. De repente, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió y entró el inspector Ethan Maverick, acompañado por el detective Pierce, el agente Foster, el analista de inteligencia Julian Stiles y Alex, el hacker. Buen trabajo, Flynn, Grant, dijo Maverick con firmeza. Me han informado de que ha encontrado un sospechoso clave en el caso de Candice White. Flynn y Grant se volvieron hacia el inspector. Sí, señor, dijo la detective Flynn. Tenemos una pista de que los secuestradores de Candice. Vamos a necesitar que este hombre nos dé más información. Bobby se puso visiblemente nervioso al ver al inspector Maverick y su equipo de investigadores. ¿Qué quieren saber?, preguntó con voz temblorosa. Maverick sonrió con frialdad. Queremos saber todo sobre Neil Ligan. Todo, enfatizó. Se inclinó hacia él con una mirada intensa, penetrante, y luego disparó la pregunta. ¿Conoces a Elisa Ligan? El hombre negó con la cabeza inquieto. No la conozco, mintió. ¿Estás seguro?, insistió el inspector.
sin apartar los ojos de él. ¿Nunca has oído hablar de ella? Bobby volvió a negar. No, señor, no conozco a nadie con ese nombre. Maverick lo observó en silencio, estudiando cada gesto, cada titubeo, intentando detectar cualquier señal de engaño. Muy bien, dijo finalmente, con tono calculado. Vamos a revisar tus antecedentes y veremos si encontramos algo que nos haga cambiar de opinión. El bartender se quedó pálido, como si el color hubiera huido de su rostro. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso y sus manos temblaban apenas perceptibles. Temía lo peor, pero intentaba proyectar calma. No sé nada sobre Lisa Ligan. Ya les dije que no la conozco, dijo con voz vacilante. El inspector se inclinó hacia él. Su mirada intensa y penetrante lo atravesaba. Mira, amigo, dijo con voz firme. Sabemos que estás mintiendo. Conoces a Neil Ligan y probablemente a su hermana también. Te lo pregunto otra vez. ¿Qué sabes sobre el secuestro de Candice White? Bobby tragó saliva. El sudor frío le recorría la espalda y su corazón golpeaba con fuerza. No sé nada, repitió. No conozco a esa mujer. La detective Flynn se acercó con pasos medidos, con sus ojos fijos en él, evaluando cada tic, cada respiración. ¿Por qué estás mintiendo?, preguntó. Estuviste en la fiesta de Neil y en la boda de Anthony y Candice. ¿Qué pasó allí? Bobby recordó las palabras de Elisa, claras y calculadas. La policía no tiene nada. Las cámaras no grabaron nada. Niega todo hasta el final y te dejarán libre. No sé de qué hablan. No estuve en esos eventos, respondió finalmente, intentando sonar firme, pero sus ojos traicionaban su miedo, moviéndose de Maverick a Flynn en busca de una salida imposible. El silencio que siguió era pesado, casi tangible. Cada respiración del inspector y de la detective pesaba sobre él, amplificando su ansiedad. Sabía que un error, un parpadeo, delataría la verdad. Mientras tanto, el equipo continuaba aún inmerso en la investigación, revisando cada pista con meticulosidad. Julian y Alex se encontraban frente a las pantallas de seguridad del bar, desplazando imágenes cuadro por cuadro, con los ojos fijos y atentos a cualquier movimiento sospechoso. Cada sonido del teclado, cada clic del ratón parecía amplificarse en la habitación silenciosa, como si la tensión misma llenara el aire. De repente, Alex se detuvo abruptamente, su dedo señalando una imagen congelada en la pantalla. «Mira esto, Julián», dijo con un hilo de excitación en la voz. «¿Reconoces a este hombre?» Julián se acercó lentamente, entrecerrando los ojos mientras examinaba la imagen con detenimiento. Su respiración se volvió más contenida y un escalofrío recorrió su espalda. «Sí, es el bartender», dijo finalmente con un tono grave. «El mismo hombre que estuvo en la fiesta de Neil hace 4 años». Alex asintió con lentitud, casi sin poder ocultar la anticipación que lo embargaba. Si eso es correcto, estamos más cerca de lo que pensamos de encontrar a Neil y Candice. Julián sacó su libreta y comenzó a mostrarle las imágenes a Maverick, que se acercó con paso firme, observando cada detalle con su mirada penetrante. «Inspector, mire esto», indicó Julián, con voz controlada pero cargada de urgencia. Revisamos los registros de seguridad del bar, y el detenido es el mismo mesero que estuvo en la fiesta de Neil hace 4 años. Maverick se inclinó hacia las imágenes, estudiando cuidadosamente cada rostro, cada gesto, como si pudiera leer la historia detrás de cada fotograma. «Eso confirma mucho», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «Pero necesitamos más». Alex intervino, señalando otra serie de imágenes que aparecían en la pantalla. «Y eso no es todo», dijo respirando hondo. «También tenemos imágenes de Neil y Elisa en el bar con el bartender. Se les ve interactuando con naturalidad, pero eso nos da un punto de partida. Sabemos que tenían contacto directo con él». La sala quedó en silencio por unos segundos, solo roto por el zumbido de los monitores. La gravedad del hallazgo pesaba en el aire.
Cada miembro del equipo sentía como la investigación daba un salto crucial hacia adelante. Sabían que cada pista, cada detalle, podía ser la llave para resolver el caso y localizar finalmente a Neil y a Candice. El inspector permaneció de pie frente a Julian y Alex, con su mirada penetrante recorriendo cada uno de sus rostros, evaluando su concentración y dedicación. Sus ojos no parpadeaban. Cada segundo de silencio parecía alargarse hasta hacerse casi tangible en la sala. «Buen trabajo, muchachos», dijo finalmente Maverick con voz firme pero cargada de un leve tono de satisfacción. «Impriman esas imágenes ahora mismo, y los antecedentes del bartender también. Necesito todo el material listo antes de que termine la noche». Julian asintió de inmediato, mientras Alex comenzaba a moverse con rapidez hacia la impresora y la computadora para preparar los documentos. El zumbido de los equipos llenaba la sala, mezclándose con el ritmo acelerado de sus propios latidos. Sabía que cada minuto contaba, que cada detalle podría ser el decisivo para el caso. Maverick se giró entonces hacia el agente Grant, quien lo observaba con atención, lista para recibir órdenes. Su postura era firme, pero podía percibirse la tensión que recorría su espalda. Todos en la sala sentían la presión de la investigación. «Quiero que Brown ingrese a la sala de interrogatorios ahora mismo», ordenó Maverick, en un tono de voz que no admitía réplica y con esa autoridad que hacía que incluso los más experimentados detectives se detuvieran a escuchar con respeto. Grant asintió con rapidez. La determinación se dibujaba en su rostro. «Sí, jefe», respondió, tomando su radio con movimientos precisos y casi mecánicos. «Inmediatamente». Mientras hablaba, podía sentir la energía de la sala cambiar. La tensión se intensificaba, como si el aire se espesara, anticipando el interrogatorio que estaba por venir. Cada movimiento de los agentes era medido, cada mirada cargada de concentración. Maverick permanecía allí, observando, calculando cada detalle, sabiendo que el éxito de la investigación dependía de la coordinación de todos. El inspector sostenía en sus manos el expediente de la investigación, que incluía la ficha policial de Bob y las declaraciones de Anthony. Las notas de la investigación y las pruebas recopiladas estaban sobre la mesa metálica, iluminadas por la fría luz fluorescente de la sala de interrogatorios. Maverick miró los documentos y luego levantó la vista hacia Bobby, que estaba sentado con hombros rígidos, intentando aparentar calma mientras su mirada traicionaba miedo y ansiedad. Anthony entró en la sala, sus pasos firmes resonando en el piso de las baldosas. Su expresión era tensa y la preocupación era evidente en su rostro. Sabía que este careo era crucial. Necesitaba respuestas sobre lo que le había pasado a Candy. Se detuvo frente a la mesa, cruzó los brazos y fijó sus ojos en Bobby, estudiándolo con determinación y cautela. «Bobby», comenzó Maverick, dejando los expedientes frente a ambos. «Este es Anthony Brown. Ambos saben por qué están aquí». Bobby tragó saliva, evitando el contacto visual. Anthony no era un investigador, pero había algo en su presencia que aumentaba la presión en él. La mirada de alguien que había sufrido y quería respuestas. Tú estabas en la fiesta de Neil y en mi boda con Candy», dijo Anthony con voz firme pero cargada de emoción contenida. «Necesito saber qué pasó allí. Necesito la verdad». Bobby se encogió, intentando mantener la fachada de indiferencia, pero su voz traicionó su nerviosismo. Yo no sé de qué hablas», balbuceó, moviendo la mirada entre Maverick y Anthony, buscando una escapatoria que no existía. El inspector los observaba, midiendo cada gesto y cada respiración. Sabía que la tensión entre Anthony y Bobby podría revelar mucho más que cualquier interrogatorio formal. La sala estaba cargada de silencio, roto solo por el latido acelerado de la ansiedad y el zumbido de las luces. «Bobby», dijo Maverick con voz firme, «este es tu momento. Habla antes de que las cosas se compliquen más». Anthony se inclinó un poco hacia adelante, acercándose a Bobby con cautela pero con firmeza. «No es solo la policía que necesita respuestas», dijo con voz controlada pero con un brillo de determinación en los ojos.
Candy era mi prometida. Quiero saber qué le pasó. Tú puedes ayudarme a que esto termine. Bobby bajó la cabeza, consciente de que estaba atrapado entre la autoridad de Maverick y la intensidad de Anthony. Cada segundo de silencio aumentaba la presión. Cada respiración parecía resonar en la sala. La evidencia estaba frente a él, innegable, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. No puedo, susurró temblando, mientras la verdad comenzaba a filtrarse a través de sus defensas cuidadosamente construidas. Maverick mantuvo la mirada fija, paciente pero implacable. Anthony en silencio esperaba que esa confesión saliera, sintiendo cómo la desesperación por encontrar a Candy aumentaba con cada palabra vacilante de Bobby. Anthony se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en Bobby. ¿Dónde está Candy? ¿Por qué en estos 4 años no ha aparecido? Dime de una vez la verdad. Bobby apenas alzó los hombros, forzando una seriedad que no sentía. Murió. Esas 5 letras de esa palabra retumbaron en la sala. Anthony se abalanzó sobre él, lo alzó de la silla y lo sujetó por las solapas de la chaqueta, pero Pierce y Foster lo interceptaron antes de que pudiera golpearlo. «No te creo», rugió Anthony. «Eres el mismo mesero que estuvo en la fiesta de Neil y en mi boda. Te reconozco por el tatuaje en tu mano izquierda». La agente Grant intervino con firmeza, sosteniendo una carpeta en la mano. «Las pruebas son irrefutables, Bobby. Tenemos videos y fotografías tuyas con Neil y Elisa». Bobby apretó los labios antes de contestar. «No tengo nada que decir sobre ellos. Solo eran clientes del bar». La voz de Maverick cortó el aire de la sala de interrogatorios. «Quiero que relate los hechos, Bobby». El bartender humedeció sus labios antes de responder. «Está bien. Candy se escapó después del secuestro. Nunca volvimos a saber de ella». Anthony forcejeaba contra los brazos de los detectives. «Mentira», vociferó. «Tú sabes algo, Bobby. Dime la verdad». Bobby apretó la mandíbula, cuidando de no delatar a Elisa ni a Neil. «No sé nada más, Anthony. Te juro que es lo único que sé». Maverick lo observaba con fijeza, como si pudiera desanudar las mentiras en su interior. Bobby lo sostuvo la mirada, decidido a proteger a quienes lo habían contratado. El detective Pierce abrió un expediente y comenzó a leer en voz alta. «Bobby, tu historial es bastante revelador. Infracciones, pequeños delitos. Parece que los problemas con la ley te han seguido de cerca». Bobby se recostó en la silla, aparentando indiferencia. Nada grave». Maverick dejó escapar una sonrisa helada. «Pero esto es distinto. El secuestro es un delito mayor. Si te declaramos culpable, puedes pasar años en prisión. ¿Estás dispuesto a cargar con eso?». El rostro de Bobby perdió el color. La tensión lo delataba más que sus palabras. No sé de qué está hablando». Maverick se inclinó hacia la mesa, su voz baja y cortante. «Sabemos que estás implicado y también que no eres el cerebro detrás de todo. Pero si no hablas, si no nos dices la verdad, serás el único en pagar las consecuencias. ¿Eso es lo que quieres?». Bobby quedó inmóvil, atrapado en sus propios pensamientos. Entendía que estaba acorralado. ¿Debía confesar y exponerse a la furia de Elisa o Neil? ¿O callar y arriesgarse a pasar el resto de su vida tras las rejas? Continuará.